Él se agrada con nosotros cuando lo hacemos de corazón. Yo sé que los que estamos venimos a eso, ¿verdad? A exaltar su nombre. No hay otro motivo el que nos hace estar aquí, hermanos, sino adorarlo y bendecirlo, porque Él es el único que se merece la gloria y la honra. Aleluya. Agradecemos a Dios, nos da la oportunidad de estar una vez más en su casa. Esperamos de que estemos listos para poder recibir de parte de Dios lo que Él tiene ahora para nosotros. Una cordial bienvenida también a mis hermanos que están en las redes sociales, que el Señor les bendiga. Esperamos de que la palabra del Señor pues hoy toque nuestro corazón y provoque el efecto por el cual el Señor la va a enviar. Hoy, hermanos, vamos a hablar de un tema muy bonito acerca del propósito de Dios para nosotros sus hijos mientras estemos aquí en la tierra, ¿verdad? Yo les pregunto, y que se conteste cada quien, ¿cuál es el propósito de Dios para usted, para su vida? Dios tiene un propósito para cada uno. ¿Cuál es? Usted tendrá la respuesta, pero a través del mensaje vamos a ver el propósito más importante de Dios para nuestras vidas mientras estemos en esta tierra. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos, en el capítulo número 8. Y vamos a leer a partir del versículo número 28. Dice la bendita palabra del Señor: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hasta ahí vamos a leer nada más. Ya sabe que nosotros siempre leemos bastante la palabra, ¿verdad? Yo lo único que hago cuando vengo aquí es transferirle lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Pero quiero que analicemos, hermanos, algo. En primer lugar, hermanos, que ninguna persona es capaz de guiar su vida y hacer el bien o estar haciendo la voluntad de Dios cuando no tiene a Cristo en su corazón. Nadie. Pero Dios, en su infinito amor, en su omnisciencia, Él conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente, nuestro futuro, y Él sabe todas las cosas que van a ocurrir, las que ya ocurrieron, Él las había profetizado, y las que van a ocurrir también ya las profetizó. O sea que Él lo sabe todo, ¿verdad? A Él no se le escapa nada. Él sabe qué va a pasar mañana con cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él tiene el control de nuestras vidas, ¿verdad? Los que conocemos al Señor, va, por supuesto, ¿verdad? El versículo que leímos dice ahí, va, que todas las cosas que nos ocurren a los que le amamos nos llevan están a nuestro beneficio. En este versículo, hermanos, está una gran verdad, que si nosotros la creemos, nos evitaríamos de un montón de preocupaciones en la vida, siempre y cuando cumplamos el requisito que nos pide aquí esta promesa, ¿verdad? Porque nos gusta a veces decir, ¿verdad?, todo lo que el Señor nos ofrece y qué bonito, ¿verdad?, porque son bendiciones para Dios. Pero en cada una de las cosas que el Señor nos ofrece, nos pone un requisito. ¿Y cuál es el requisito que aquí pide? Lo vamos a ver. Leamos Romanos 8:28 para que veamos qué es lo que dice la palabra del Señor, para que poco a poco vayamos descubriendo lo que el Señor nos quiere decir en esta noche. Dice: y sabemos que los que aman a Dios, vamos a analizar esta frase en primer lugar. Dice: y sabemos.
En primer lugar, tenemos que estar seguros de qué es lo que quiere decir la palabra saber. Según el diccionario, la palabra saber dice es el conocimiento amplio que se adquiere mediante el estudio y la experiencia. Eso es tener un conocimiento. O por ejemplo, alguien que se gradúa de alguna profesión, médico, licenciado, la profesión que sea. En la universidad, primero tuvo el conocimiento, ¿verdad?, de lo que iba a ser su profesión. Pero cuando ya es profesional, entonces tiene que ver la experiencia, ¿verdad?, de lo que él hace en su profesión, porque de nada sirve tener el conocimiento si no se tiene la experiencia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un buen médico, cuando se busca un médico, a veces andamos averiguando que tenga experiencia, ¿verdad? Porque no nos interesa tanto el conocimiento, sino que la práctica que este profesional tiene. En la vida espiritual es algo semejante, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener el conocimiento, pero ¿el conocimiento de qué? Pedimos a Cristo, ¿verdad? Entonces somos cristianos. ¿Pero qué conocimiento tenemos que tener? El conocimiento de la palabra del Señor, ¿verdad? Y después, cuando ponemos en práctica esta palabra, vamos adquiriendo la experiencia, ¿verdad?, que Dios quiere que tengamos para que, como decíamos la semana pasada, vayamos adquiriendo madurez, solidez espiritual y que ningún viento de doctrina nos mueva, ¿verdad? Porque tenemos ese conocimiento, tenemos esa experiencia en el Señor, ¿verdad? Entonces, por eso el conocimiento, pues es esto, el conocimiento es el conocimiento amplio que se adquiere mediante el estudio y la experiencia, ¿verdad? El apóstol Pablo tenía el conocimiento y tenía la experiencia, ¿verdad? Pablo se encontró con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tuvo la experiencia de encontrarse con Él y ser transformado a una nueva vida. Y tuvo el conocimiento porque fue el mismo Jesús el que le reveló la palabra para que la transmitiera a nosotros, porque Él lo levantó como el apóstol de los gentiles, ¿verdad?, de los que no somos judíos. Entonces el apóstol Pablo amaba a Dios con todo el corazón, porque él tenía el conocimiento y la experiencia de quién era Jesús, porque él obedeció ese mandato, ¿verdad? Lo puso por práctica, y eso lo hacía tener el conocimiento. El apóstol Juan, en el capítulo 14 y versículo 15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es una de las mejores formas de saber si una persona ama al Señor o no lo ama. Porque cualquiera puede decir: yo amo al Señor, ¿verdad? Y puede estarse congregando en una iglesia, pero ¿estamos obedeciendo la palabra del Señor? La característica más segura es de que seamos hacedores de la palabra. Ahí sí estaremos demostrando, según en Juan 14:15, que realmente amamos al Señor, ¿verdad? Porque dice que a los que aman a Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que llenar ese requisito para poder tener el derecho de la segunda parte del versículo. Pablo reconocía la misericordia que tuvo Dios por él, porque él fue perseguidor de la iglesia. Mas sin embargo, cuando Dios lo llamó a ese gran ministerio, a ser el apóstol de los gentiles, y él se consideraba inmerecedor, ¿verdad? Porque decía: pero ¿cómo yo todo lo que hice con mis hermanos? Ahora el Señor me llama. Era una tarea difícil, mas sin embargo la hizo. Porque los mandatos del Señor, hermanos, que tenemos que obedecer no son fáciles. Pero es cuestión de obedecer y hacerlo como el Señor nos lo manda. Lo lindo es de que a pesar de que Dios le dio este gran ministerio, él no se sintió importante ni se sintió grande. No se sintió orgulloso de lo que el Señor le había dado. Porque si recuerdan ustedes, aún cuando Jesús se le apareció, cuando Jesús resucitó, él no se llenó de orgullo.
Porque Pablo tuvo la gran oportunidad de estar cara a cara con Jesús, ¿verdad? Que aún hasta se quedó ciego cuando tuvo ese encuentro con él. Pero eso no le sirvió a él para vanagloria y decir, pues, yo soy el apóstol, ¿va? Y tuve ese gran encuentro con el Señor. Él nunca se jactó de decir, yo estuve en intimidad con el Señor cuando Él me enseñó qué es lo que yo tenía que enseñar al pueblo gentil, ¿no? Al contrario, en 1 Corintios, en el capítulo 15, versículo 8, dice la palabra del Señor, que, oiga, cómo Él, daste cuenta que Él se consideraba inmerecedor cuando se le apareció a Él. En primer lugar se apareció a Cefas o a Pedro. Después dice a los demás apóstoles. Después dice, se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Mire cómo estaba diciendo él jamás dijo, pues, él estaba en último lugar. Dice, y al último de todos, dice, como a un abortivo, se me apareció a mí. Como quien dice, ¿quién soy yo? Yo no merezco tan excelente gloria de que el Rey de Reyes y Señor de Señores haya estado frente a mí y me haya dado tan importante misión. A él no se le subió, dice como un abortivo. ¿Qué es un abortivo? Es algo que ya está para morir, algo inservible, algo que casi ya no tiene vida. Y sigue diciendo en el 9, porque soy, dice, el más pequeño de los apóstoles. Ahí no hay grandeza, ahí hay humildad, que no soy digno de ser llamado apóstol, dice, porque perseguí a la iglesia de Dios. Hermanos, cuando el Señor llama, Él no anda viendo realmente, Él ve la sinceridad en el corazón. Quizás Pablo, él realmente era religioso, pero era sincero. Porque según él estaba defendiendo la verdad, mas sin embargo estaba destruyendo la obra de Dios. Porque así obra el Señor, hermanos. Si Dios nos tiene aquí, hermanos, es porque Dios conoció nuestro corazón. Y quizás en un tiempo estuvimos en el error, pero Dios en su infinito amor y misericordia, que conocía las intenciones de nuestro corazón, nos tiene ahora aquí sirviéndole y rindiéndole honor y gloria. Y le dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Lo mismo tenemos que decir nosotros, por la gracia de Dios somos lo que somos, no somos merecedores de estar aquí delante del Señor. Y su gracia ha sido en vano. Y su gracia no ha sido en vano para mí, para conmigo. Antes dice, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo, hermanos, a pesar de que él consideraba que había trabajado más que todos los apóstoles, él no se llenó de orgullo. Aunque trabajé más que todos, pero él le daba la gloria a Dios. Porque sin Dios, hermanos, el hombre es incapaz de hacer nada. De hacer algo, porque es Dios el que nos da la capacidad, la inteligencia de lo que hacemos, aún en lo secular. Es Dios el que nos da esa sabiduría y ese entendimiento. Entonces aquí en esto Pablo, hermanos, nos está dando un ejemplo en relación a nuestro llamado, ese llamado que nos ha hecho Dios a cada uno de nosotros. O sea, hermanos, que los dones que recibimos de parte de Dios, que no sean para llenarnos de orgullo, que no sirvan para llenarnos de vanidad, sino porque dice que los dones que Él nos ha dado es para que nos bendigamos, para que nos ayudemos los unos para los otros, para que con la ayuda del uno con el otro alcancemos la perfección juntos y lleguemos, hermanos, a alcanzar la estatura del varón perfecto. Que con humildad, hermanos, desempeñemos el don que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y lo hagamos con gozo, con alegría, sintiéndonos inmerecedores, pero hacerlo para la gloria de Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Porque nosotros, hermanos, si amamos a Dios,
no es porque seamos buenos o porque seamos mejores, es porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Él nos vio, hermanos, y dirigió su vista donde estábamos nosotros y permitió que alguien se acercara a nosotros y nos llevara ese mensaje de salvación. Yo no sé cómo le llegó el mensaje a cada uno de ustedes, pero yo sé que si usted lo recuerda, ese momento, hermanos, en que usted escuchó la palabra del Señor, en ese momento en que usted encontró el mensaje de salvación, créanmele que ese fue el mejor momento de su vida, porque éramos inmerecedores. Pero Dios nos vio a nosotros por amor, no porque lo mereciéramos. Dice 1 Corintios 1:28 que Él escogió a lo vil y a lo menospreciado del mundo, lo que no es, dice, para deshacer lo que es. O sea que Él escogió a los que no somos nada para deshacer a los que creen que son algo. O sea que Él dice también que Él escogió a los sabios, a los necios, para avergonzar a los sabios. Así es como actúa Dios, hermanos. Para que a nadie se le suba y se jacte de que Él es mejor que los demás. Porque el versículo 29 lo dice claro. A fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué quiere decir con eso? Para que nadie se llene de orgullo, ¿verdad? Por lo que yo he hecho con Él. Y eso, hermanos, es común en el hombre, porque al hombre le gustan los aplausos. Le gusta, hermanos, las felicitaciones, y le gusta, hermanos, que su nombre sea exaltado y que salga en los periódicos y por todos lados. Pero ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios, hermanos, es de que con los dones que el Señor nos ha dado, exaltemos el nombre de Dios. Ese es el propósito de nuestro Señor, hermanos. Él nos formó, nos hizo con nosotros lo que Él ha querido, para que nosotros le sirvamos. Eso es lo que Él ha querido. A sus discípulos les dijo: cuando hayáis hecho todo lo que se os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos. Porque lo que hemos hecho es simplemente lo que teníamos que hacer. Así. Pero eso no le gusta a nadie, ¿verdad? No, lo hice y qué bonito lo que hiciste, ¿verdad? No, siervos inútiles somos, dice el Señor. Porque decía el apóstol Pablo que si él no predicaba la palabra, él no se iba a sentir bien, porque impuesta necesidad, él sentía que tenía que hacer, porque tenía que obedecer la ordenanza de Dios. Pero sí, hermanos, lo más importante que tenemos que saber, hermanos, es esto. Que no fuimos nosotros, hermanos, que por iniciativa nosotros buscamos de Dios, porque reconocimos que éramos pecadores. No, fue Dios el que puso su mirada en nosotros. Fue Dios, hermanos, en que cuando Él, después de ver su creación, hermanos, después de que ver la desobediencia del hombre, y llegó, hermanos, a lo más bajo, Dios tuvo misericordia de nosotros. Y dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Él fue el que nos amó a nosotros. Nosotros ni pensábamos en amarlo a Él. Y fue tan grande el amor que dio a su Hijo, hermanos. ¿Y en qué tan bajo, hermanos, hemos llegado a poner el sacrificio de Jesús? Hasta de convertirlo en un negocio para sacar ganancia con el sacrificio de Él. Cuando el propósito de Dios era, hermanos, salvar nuestras almas y perdonar nuestros pecados. Pero sí, hermanos, es como actuamos. Nosotros estábamos destinados para condenación. Dice el Señor que por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Nadie, hermanos, nadie, nosotros no valíamos nada.
Estábamos completamente perdidos, sin esperanza. Pero Dios manifestó su amor para con nosotros y dio a su Hijo. Por eso, hermanos, qué lindo cuando escuchamos ese mensaje de amor y de misericordia hacia nosotros. Cuando llegamos a entender, hermanos, que Dios demostró su amor ante nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No toca su corazón, hermanos, y le trae recuerdos de lo que usted era antes. ¿Cómo, hermanos, fallarle a ese Dios amoroso que dio su vida por nosotros? Es ilógico, hermanos, que nosotros caigamos en desobediencia y volvamos atrás. No es lógico, hermanos. Tenemos que vivir nuestra vida como Dios quiere que la vivamos. Gloria al Señor. Porque cuando nosotros, hermanos, correspondemos a ese amor de nuestro Padre Celestial, Dios implanta su amor en nosotros, que es el milagro número 1 que el Señor hace. Transforma nuestra vida y pone amor en nosotros para que también nosotros podamos amar a Dios y cumplir así su primer mandamiento. Y cumpliendo su segundo mandamiento, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y cuando estamos en ese procedimiento, pone en nosotros el interés por escudriñar las Escrituras y empezamos a entender el temor de Dios y empezamos a comprender la voluntad de Dios. Es cuando empezamos, hermanos, a tener ese conocimiento y esa experiencia que Dios quiere que tengamos como hijos de Él. Cuando llegamos a ese, hermanos, y en ese tenemos que estar todos, a ese conocimiento, me dice, ¿verdad? Porque sabemos, dice, es necesario que sepamos todo eso que Dios ha hecho por nosotros, para que se nos abra el entendimiento, porque mientras no tengamos ese conocimiento, estamos ciegos. Pero cuando se nos abre ese entendimiento, hermanos, podemos decir juntamente, como dijo Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ese es el nivel que el Señor quiere que nosotros lleguemos. Que entendamos estos versículos, ¿verdad? Que son cortos, pero con un gran significado. Cuando dice todas las cosas, cuando dice todas las cosas, hermanos, se está refiriendo a todo, a las cosas agradables, a esas bendiciones que abundan de parte de Dios, cuando tenemos salud, cuando tenemos armonía, cuando no nos falta nada, cuando hay abundancia. Pero también, hermanos, esos momentos cuando estamos en prueba, cuando llega el día de la escasez, el día de la enfermedad. Pero son cosas que Dios nos permite vivir, porque Él sabe que nos está formando nuestro carácter. Y para eso, cuando nosotros quizás no entendemos en algún área que Él quiere, hermanos, que nosotros la mejoremos, Él nos manda, hermanos, ahí el toquecito de prueba. Por eso el verdadero cristiano, el que realmente, hermanos, conoce los propósitos de Dios, no se molesta con Dios cuando le llega la prueba, no reclama ni dice, ¿por qué a mí, Señor? Llorando, no. Cuando el día que llegue el problema, la enfermedad, no importa cuál problema sea, Señor, ¿cuál es el propósito por el cual me estás permitiendo vivir este momento? Así es, hermanos. Eso es cuando vamos creciendo, cuando vamos madurando en las cosas del Señor. Hay momentos, hermanos, en que la vida no nos sonríe. Hay momentos difíciles. Y usted piensa que solamente a ustedes. No, hermanos, es a todos. Ah, no, el pastor no, dirá usted. Me toca, hermanos. Me toca. A todos nos pasa. Hace 2 años por este tiempo estaba en un hospital. Nos toca.
Tenemos que estar conscientes, hermanos, que cuando Dios quiere hablarnos, Él hará todo lo posible para que nosotros entendamos, porque Él tiene propósitos. Sentimos a veces, hermanos, que el Señor nos ha abandonado y que no está con nosotros. Pero si Él nos prometió que Él estaría todos los días con nosotros, está con nosotros, hermanos. Él nunca nos va a dejar solos. Hay aquel canto que dice, hermanos, cuando el Señor está en silencio, es porque Él está trabajando. Esta es una gran verdad, hermanos. Y no crea que cuando Él está trabajando, quizás algunos lo piensan así, de que nos tienen espera y porque Él está viendo a ver cómo soluciona nuestro problema. No, para el Señor solucionar un problema cualquiera que sea de nosotros, Él lo soluciona así, pero Él está trabajando en nuestro corazón. Está trabajando en nuestras áreas débiles, las que tenemos que corregir. Y cuando nosotros entendemos el propósito, hermanos, entonces viene la respuesta que queremos escuchar de Dios. Amén. ¿Me estoy explicando, hermanos? Por eso, hermanos, cada vez que venga algo, el Señor está trabajando en nuestras vidas. Es duro, hermanos, cuando se está viviendo el momento de la prueba. Es difícil y posiblemente lloremos. Pero el Señor, hermanos, está transformando nuestro carácter. Usted que ha experimentado, hermanos, esas pruebas difíciles, ¿no se siente usted más fortalecido y con más fe después de ella? Amén. Los que no son de Dios, lo que hacen es mejor dejar de venir a la iglesia. Pero los que realmente somos, hermanos, de pura sangre, que tenemos la sangre de Cristo, estamos siempre en pie. Porque hemos entendido que tenemos a un Dios que no nos dejará solos jamás. Les hablé de Pablo, hermano, porque Pablo es uno de los hombres que quizá más experiencias ha tenido, quizá, que nos puede dejar una enseñanza de lo que él vivió como hijo de Dios y como siervo de Dios. Nos demostró su humildad, pero también nos demostró que también él, hermanos, le fue duro. Él decía, hermanos, en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Decía. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligros, espada. Como está escrito, decía él, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero, decía él. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores, decía el apóstol Pablo, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. Esa era la posición del apóstol Pablo. Y esa tiene que ser la posición de nosotros, hermanos. ¿Qué nos podrá separar del amor de Cristo? Gloria al Señor. Cuando tengamos ese carácter que tenía Pablo de decir todo lo que acabamos de leer, hermanos, vamos a estar seguros de decir y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Entre más pruebas tenga, hermanos, más experiencia va a ir adquiriendo. Porque ese es el sistema que Dios buscó, hermanos. ¿Y para dónde? A nosotros no nos gusta que nos digan, ¿verdad?, de que tenés que ser de éxito, tenés que ser bendecido y próspero. Es cierto, y Dios nos prospera y nos bendice en los momentos que Él quiere. Pero llega el momento también en que nos jala las orejitas y ahí nos lleva. Amén. Entonces, hermanos, hasta hoy tenemos claro que todo lo que nos ocurra a nosotros, sus hijos, siempre va a ser para beneficio nuestro, ¿verdad? Así es de que no se lamente, no se queje, denle gracias a Dios en medio de la prueba. Pablo decía que nos gocemos en las diversas pruebas, porque él sabía que las pruebas
nos son de bendición y nos provocan paciencia, nos aumenta nuestra fe, ¿verdad? Pero la segunda parte del versículo también dice que esto ocurre a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que tiene que haber un llamado genuino. Tiene que haber un cristianismo genuino, no fingido. ¿Qué quiere decir eso? Que el cristiano tiene que evidenciar la diferencia entre un cristiano y alguien que no lo es. Usted no puede seguir siendo el mismo que era de antes. Usted tiene que ser ejemplo para los demás, ¿verdad? Para que el propósito de Dios se cumpla en usted. Usted tiene que ser un verdadero conocedor de Jesucristo. No simplemente un religioso, sino alguien que ha tenido un encuentro real con Jesús, ¿verdad? Amén. No es solamente decir, hermanos, es que yo soy cristiano, ya soy salvo, ¿verdad? Y como estamos en el periodo de la gracia, ¿verdad? Entonces podemos hacer lo que queramos. No, no es así la cosa, hermanos. No es cosa. Eso es lo que algunos creían, hermanos, cuando el apóstol Pablo predicaba. Ahí le escribió a los romanos, hermanos, porque ellos habían malinterpretado la gracia y pensaban que como la gracia, ¿verdad? Era pedido la gracia, pues, qué bonito, ¿verdad? En Romanos 5:20, Pablo les explicaba acerca de la gracia, les decía, pero la ley se introduce para que el pecado pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, le dice, ¿verdad? Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Qué contentos, ¿verdad? Dijeron, qué tiempo más lindo que estamos viviendo, ¿verdad? Entre más pecado hay, más gracia habrá. Entonces dijeron ellos a hacer lo que ellos querían, ¿verdad? Porque pensaron de que pecando, la sobregracia iba a abundar. Había un mal entendimiento de la palabra, una mala teología, ¿verdad? Pero viene Pablo y les corrige. Y le dicen en Romanos 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ustedes están entendiendo mal. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguiremos viviendo en él? Si ya morimos al pecado. ¿O sabéis que todos los que o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí el Señor, hermano, les puso el ejemplo del bautismo, para que veamos lo importante que es el bautismo. Algunos lo tienen así como que si no valiera nada, ¿verdad? Pero ese testimonio público que hacemos cuando nos bautizamos, hermanos, estamos demostrando que el viejo hombre, hermanos, lo estamos sepultando. Pero que cuando sale del agua, hermanos, simboliza que venimos a una nueva vida. Estamos testificando públicamente que estamos dispuestos a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Le estamos diciendo no al mundo y estamos testificando, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios y estoy dispuesto a hacer su voluntad. Eso es bautizarte. No es simplemente un paso así cualquiera, es una decisión de valientes. Así también dice, nosotros andemos en vida nueva. Porque el propósito de Dios, hermanos, que es el que yo quiero que hagamos énfasis, y lo encontramos ahí en Romanos 8:29, el otro versículo que leímos, es formarnos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de Dios, hermanos, para con cada uno de nosotros, sus hijos.
formarnos conforme a la imagen de su Hijo. Y sin vida nueva es imposible, hermanos, que podamos ser a semejanza del Hijo de Dios. Necesitamos tener ese nuevo nacimiento, hermanos, para poder encaminarnos a través del conocimiento y a través de la experiencia en camino hacia la estatura del varón perfecto. ¿Estamos entendiendo el mensaje, hermanos? Me estoy explicando. Por eso, hermanos, está bien claro en Romanos 8:29, que es el siguiente versículo que leímos. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Pero ¿para qué los predestinó, hermanos? Aquí es donde a veces también malinterpretan, ¿verdad? Que el hombre eligió quienes iban a ser salvos, este sí, este no. No se está refiriendo a la salvación. Se está refiriendo, hermanos, a que Dios predestinó cuando nosotros vengamos a Cristo, que a través de la vida nueva que Él pone en nosotros lleguemos a ser conforme a la imagen de Dios. Ese es el significado de la predestinación. Es el propósito de Dios para nosotros, hermanos, que lleguemos a ser conforme a la imagen de su Hijo. Para eso estamos predestinados, sus hijos. No estamos predestinados para que vayamos simplemente a la iglesia y vivamos una vida religiosa. No, estamos predestinados para una santificación, para que cuando venga Jesucristo, hermanos, estemos aptos para irnos con Él. O sea que un cristiano, hermanos, sí o sí, está en el proceso del crecimiento, de la santificación, porque ese es el propósito de Dios. ¿Me he explicado, hermanos? ¿Ha entendido cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? Que seamos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Está fácil? ¿Por qué está fácil? Sí, está fácil. Aquí nos dejó el método. Aquí está el manual de vida. Es fácil. Entonces, hermanos, conociendo, hermanos, el propósito de Dios para nuestras vidas, ¿por qué preocuparnos por las cosas que nos pasan en la vida? ¿Por qué tener temor, hermanos, de lo que nos puede hacer el enemigo? ¿Por qué estar ahí afanados? Enfoquémonos, hermanos, en recibir ese propósito de Dios y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Jesús les decía, hermanos, a sus discípulos en Lucas 12:29, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer. A veces, hermanos, la comida nos afana. Ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, decía. Nos inquietamos a veces, hermanos, por cosas insignificantes, aunque a veces nos metemos en problemas, ¿verdad? Y los problemas se nos hacen grandes y nos ahogamos, ¿verdad? Pero los afanes de esta vida son los que nos tienen en esa condición. Pero Dios está con nosotros, hermanos, y Dios nos sabrá cómo sacarnos y cómo salir adelante de cualquier situación. Porque estas cosas, dice, buscan las gentes del mundo. Eso ya no es para los cristianos, hermanos, de andar ahí pensando, hermanos, en cosas vanas. Pero el Padre dice, sabe que tenéis, de qué cosas tenéis necesidad de esas cosas. Él sabe. No tenemos por qué estar pensando tanto. Habrán momentos, más buscar, dice, el reino de Dios y buscar el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Todos tenemos esos momentos difíciles, hermanos. Todos los tenemos. Estamos terminando como año y medio, ¿verdad? De que la pandemia vino aquí a Guatemala. Y quizás algunos dijimos, ahora sí, me voy a morir de hambre, ¿verdad? Ahora sí no tengo comida para mis hijos porque ni siquiera me dejan ir a trabajar, no puedo trabajar. Pero yo le pregunto, ¿le hizo falta el alimento? ¿Le hizo falta la bebida? ¿Le hizo falta el abrigo? El Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad, las cosas básicas, ¿verdad? Y Él las provee, hermanos. Él las provee.
Y Dios nos ha demostrado, hermanos, que Él no nos ha dejado solos. Él ha cumplido su palabra y nos ha hecho entender y ver que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Verdad? Frijolitos con tortilla, pero nos hemos sustentado. ¿Verdad? Ha estado la provisión de Dios. Y nuestra fe, cuando vemos eso, hermanos, se fortalece cada día. Porque sabemos, hermanos, que Dios nos ama y que todo lo que nos pasa nos ayuda bien. Aleluya. Pensamos a veces, hermanos, que nuestras pruebas a veces son fuertes y decimos, no, hombre, es que las pruebas que yo estoy viviendo solamente yo las sé. El pastor habla porque no sabe lo que yo estoy viviendo. Él no sabe. Aunque yo no sé, pero Dios sí sabe, hermanos. Y yo solamente quiero leerle otros versículos, hermanos, que escribió el apóstol Pablo para dejarnos pruebas de que sí se puede, hermanos. Sí se puede. Pablo nos deja muestra, hermanos, del verdadero evangelio. Dice que en 2 Corintios 11:23, para que no nos andemos quejando y que nos analicemos y digamos, pero cuando veamos lo que Pablo nos dice aquí, hermanos, vamos, ay Dios, las pruebas que yo estoy viviendo, ay Dios, son pequeñas. Mire las del apóstol Pablo. Dice en 2 Corintios 11:23 en su segunda parte, yo más, dice, en trabajos más abundantes, en azotes, dice, sin número. Hasta había perdido la cuenta de cuántas veces lo habían azotado, ¿ves? Por la causa de Cristo, por supuesto, ¿verdad? No por maligno, ¿verdad? En cárceles más, dice, en peligro de muerte muchas veces. No por andar haciendo cosas a 10 horas de la noche, ¿verdad? Sino, ¿por qué? Por hacer lo que el Señor le había mandado hacer. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Oiga, 5 veces lo azotaron de 40 azotes, hermanos. Se da cuenta cómo sufrió Pablo. Y nosotros, el COVID nos llegó y estamos afligidos, ¿verdad? Es que el Señor no está. Se olvidó el Señor de mí, ¿verdad? Qué tremendo, hermanos. 3 veces he sido azotado con varas. Libre de los 40 azotados que le dieron, miren. 5 veces azotado con vara. Una vez apedreado. Una vez apedreado, pero esa vez lo dejaron, pensaron que lo habían dejado muerto. No era que una piedrecita le tiraron, no. Le dejaron piedras encima. Porque el propósito de ellos era matarlo. 3 veces he sufrido naufragio por andar predicando la palabra del Señor. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Mire qué pruebecita las que tenía Pablo, hermanos. En caminos muchas veces, dice, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los que de mi nación, peligro de los gentiles, porque no lo querían, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, porque hermanos a veces entre la misma, los que nos decimos ser hermanos, tenemos al enemigo, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Peligros, dice, en trabajos y en fatigas, muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Cuántas veces hemos aguantado frío nosotros, hermanos? Y desnudez, porque no tenemos ropa. Creo que nunca, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos sufrido como Pablo? Si nos gusta salir a predicar, ¿verdad? Porque todo esto lo sufrió él, porque andaba predicando la palabra del Señor. Porque estaba obedeciendo la palabra del Señor. Porque le estaba demostrando a Dios que realmente lo amaba. Porque sabía que el demostrar el amor a Dios era obedecer sus mandamientos. Y le dice, ¿quién enferma?
y yo no enfermo. Esto, hermanos, el apóstol Pablo no lo decía porque se estaba quejando, sino que estaba dando testimonio de lo que él hacía porque amaba a Dios. Lo estaba haciendo, hermanos, como un ejemplo para que nosotros sepamos, hermanos, y nos ubiquemos como verdaderos cristianos y tomemos responsabilidad de la obra que el Señor nos ha encomendado. Les dice en el 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, le decía, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, decía. ¿No le motiva, hermanos, a ustedes la forma en que Pablo nos lo dice? ¿Cuánto hemos padecido por el Señor, hermanos? ¿Cuántos azotes nos han dado por el Señor? A veces solamente se burlan de nosotros porque nos dicen el aleluya. Y nos molestamos y nos enojamos y nos ponemos tristes. Mejor ya no voy a la iglesia porque se ríen de mí. En el trabajo me hacen chiste. Esos son los grandes azotes que recibimos nosotros muchas veces, hermanos. Bromas, chistes. Pero el apóstol Pablo, hermanos, dio su cuerpo en sacrificio como lo hizo Jesús para una muestra de la iglesia del presente, hermanos. Pero creo que la iglesia del presente, hermanos, estamos más perdidos que la Llorona. No hemos entendido el verdadero propósito de Dios. Por eso, hermanos, entender eso, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Cuando entendemos eso, hermanos, estamos entendiendo el propósito de Dios en nuestras vidas. Espero, hermanos, que en esta noche hayamos entendido lo que Dios ha querido explicarnos a través de este mensaje y que después de que ahora nos vayamos para casa, nos vayamos conocedores, hermanos, de ese propósito de Dios para con nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios para con nosotros, hermanos? Que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Si solamente esto se nos quedó de todo lo que dije, hermanos, es suficiente. Solo pongámoslo en práctica y nuestra vida, hermanos, será una vida victoriosa en el nombre de Jesús. Pongámonos en pie, hermanos, vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios. Porque Dios, hermanos, hemos entendido ahora que Él forma nuestro carácter con toda circunstancia que nos pase, ya sea buenas o malas, como les dije, porque las buenas también, hermanos, hay que entender, el Señor nos bendice y nos da momentos gloriosos, ¿verdad?, en los que decimos que casi nos sentimos en el cielo, pero también tenemos que manejar la situación, hermanos, cuando estemos en bendición, para que no nos vanagloriemos, ¿verdad?, y testifiquemos de Dios en todo lo que recibimos de Él, ¿verdad? Porque cuando yo predico así, hermanos, no quiero decir de que el evangelio es puro sufrimiento. No, hermanos, no quiero que malinterpreten. Dios, hermanos, es maravilloso para con nosotros. Y le aseguro que la mayor parte de nuestra vida es bendición. Porque la mayor parte de nuestra vida, hermanos, estamos con salud. ¿O no es así? ¿Va que sí? De vez en cuando que llega una enfermedad, ¿va? Que bueno es que nos llegue, ¿verdad? Pero la mayor parte de nuestros días, hermanos, son lindos y maravillosos, porque le servimos a un Dios que nos ama y sabe cuáles son nuestras necesidades y nos provee y nos da en abundancia también. Amén. Así de que le prediqué esto para que cuando llegue la prueba no se enoje con Dios, sino que le dé gracias por lo que le está mandando para formar su carácter. Padre, que estás en gloria en esta hora, Señor amado, te bendecimos, te exaltamos, Padre bendito. Como siervo tuyo, Señor, yo pongo, Señor, en tus manos esta obra, Señor. A cada, Señor bendito, hijo tuyo, Señor, que nos congregamos en esta
Iglesia Remanente Vida Nueva, Señor. Te pido, Padre Santo, que extiendas tu mano de bendición sobre cada uno. Oh bendito Dios, que estés siempre con ellos en todo tiempo, en el momento de la prueba, para que no nos quejemos ni nos lamentemos, sino que simplemente te preguntemos, Señor, cuál es el propósito que tienes por la prueba que estoy viviendo. Pero que también seamos agradecidos por esos momentos maravillosos que nos das, cuando fluye la bendición, cuando aumenta, Señor, la felicidad y el gozo en nuestras vidas, porque eres tú, Señor, el que tiene cuidado de nosotros. Padre Santo, si alguien estuviera con necesidad económica, Señor, extiende tu mano de poder y de misericordia. Si alguien tuviera, Señor, alguna dolencia, alguna enfermedad, oh Señor, pon tu mano de sanidad sobre de ellos. Y pon tu mano, Señor, y sánales. Oh bendito Dios, si alguien, Padre Santo, estuviera padeciendo, no importa qué necesidad, oh Señor bendito, intercedemos para que tú hagas, Señor, esa obra. Oh Padre Santo, ponemos en tu vida, Padre, la vida de nuestro hermano Mario, Señor. Oh Señor del cielo, para que tú sanes, bendito Dios, su cuerpo. Oh Padre bendito, extiende tu mano de sanidad sobre de él, Señor, para bendición y para gozo de su madre, Señor. Oh, gracias, Padre bendito, por cada vida. Provee, Señor bendito, trabajo para el que no lo tiene. Envía la provisión, Señor, para el que no la tiene. Oh, Padre Santo, derrama tu santa bendición, Señor, sobre cada uno de nosotros. Reconocemos, Señor, que tú eres nuestro proveedor. Reconocemos, Padre, que dependemos de ti. Reconocemos de que sin ti, Señor, no somos absolutamente nada, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Pero tú viniste, Señor, y nos has dado vida, y vida en abundancia, para que la disfrutemos por la eternidad. Derrama tu santa bendición, Señor, sobre cada hijo tuyo, Señor, sobre cada niño, sobre cada joven, sobre cada padre de familia, sobre cada esposa. Oh bendito Dios, bendice, Señor, a tus hijos. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga, pasen feliz noche. Hasta el próximo domingo.